Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en este su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Les damos la bienvenida una vez más. Gracias al Señor podemos estar aquí compartiendo este mensaje de la palabra del Señor. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, en esta noche vamos a continuar compartiendo el mensaje de la palabra de lo que compartimos el día de ayer acerca de sanidad, de salvación, sanidad y riquezas. De acuerdo a la teología de la prosperidad versus la teología bíblica. El día de ayer estuvimos nosotros compartiendo, bendito sea el nombre del Señor, acerca cómo este movimiento de la teología de la prosperidad nos habla a nosotros de siembras, de promesas, de pactos, y de algunas otras palabras como decreta o que nos enseña el movimiento de la teología de la prosperidad. Hemos visto cómo todo lo que ellos han venido enseñando son textos bíblicos sacados del contexto y que ha servido para formar su pretexto. Entonces, ayer nosotros terminamos diciendo que si hay algún principio bíblico que me hable de salvación, sanidad y prosperidad económica, que refute el falso principio de la teología de la prosperidad. Y hemos dicho que la respuesta es sí. Sí hay un principio bíblico, si hay principios bíblicos de sanidad y de prosperidad. Estos principios bíblicos refutan el falso principio de la teología de la prosperidad que tanto daño ha hecho a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y entonces en esta noche, gloria a Dios, vamos a estar tocando estos principios de la teología bíblica y para sustentar los principios de salvación, sanidad y prosperidad económicas. Hablaremos primeramente de la de salvación. El primer punto que a nosotros nos interesa como cristianos, como pueblo redimido por la sangre del Cordero, tiene que ser la salvación. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la salvación? Y nosotros podemos alcanzar la salvación. Hay dos principios bíblicos que podemos nosotros tomar, que es la intercesión y la predicación. La intercesión y la predicación. Entonces, el primer paro es la intercesión. Dice la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Bereshit o el libro de Génesis, el libro de los principios, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo del versículo 20 al 26. Pasaje, lo voy a dividir en dos, pero tú tienes toda la libertad más adelante de leer todo el pasaje para saber que lo que estamos leyendo o lo que estamos enseñando es conforme a la palabra de Dios, y en este caso en el Tanakh, el Antiguo Testamento, en el libro de Bereshit o el libro de Génesis. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y no
lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Yahweh: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Voy a saltar al versículo 32 y dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Yahweh se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Dice la palabra del Señor que estaba el Señor Abraham delante de la presencia del Señor, y el Señor dice que no iba a encubrir. Dice: le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él es un hombre justo y que va a enseñar a su descendencia después de él a temer a Yahweh. Le encubriré las cosas que voy a hacer. Y el Señor entonces le habla a Abraham, y Abraham le dice: mira, yo voy a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra, por cuanto el clamor de ellos ha subido hasta mí. Hay algo bien interesante, es que la ciudad de Sodoma y de Gomorra eran dos ciudades donde la injusticia social era predominante, pero su mayor pecado era el homosexualismo, el lesbianismo, por así decirlo, la pornografía en esa nación. Era tanta la maldad que se movía en las ciudades de Sodoma y Gomorra que Dios decidió destruir toda la ciudad. Pero aquí encontramos algo interesante, es que Dios le hace saber a Abraham lo que él va a hacer. Él dice: voy a destruir la ciudad por causa de su maldad. Y es interesante cómo cuando el Señor decide destruir la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra, este hombre llamado Abraham empieza a interceder delante de Yahweh por esta ciudad. Y él dice que es imposible que un Dios justo vaya a destruir al malo con el bueno, que vaya a ejecutar una sentencia tan radical. Si quizás, Señor, le dice Abraham a Yahweh, le dice: quizás en la ciudad está justo, la destruirás, habiendo 50 justos. Y el Señor le dice: no la destruiré. Por amor a los 50, no la destruiré. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos aquí viendo a un hombre intercesor, a un hombre que se ha parado en la brecha, en medio del pecador y en medio del Señor Todopoderoso, el Santo de los santos, aquel que aborrece el pecado, aquel que desea darle salvación al hombre, pero que aborrece su pecado. Y el Señor le dice: mira, si hay 50, por amor de los 50 justos, no la destruiré. Esto se llama intercesión. Estamos hablando de cómo nosotros
a través de la teología bíblica podemos demostrar que nosotros podemos ser salvos sin necesidad de una ayudita económica, porque Dios no toma soborno. Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios justo que dice en su palabra: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ese es el amor del Elohim que nosotros predicamos. El amor del Dios verdadero, del Dios que ha demostrado su amor para con nosotros. Era tal el amor de Dios por aquellos hombres pecadores que dijo: si hay 50 justos, por amor a estos 50 no la destruiré. Y empieza Abraham a bajar de 50 a 40, a 30, a 20 y hasta 10 justos. Y el Señor le dice: si hubieren 10 justos, por amor de esos 10, no destruiré la ciudad. Es cuando el Señor muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yahshua, Cristo, murió por nosotros. Es su amor. El amor de Dios se estaba manifestando allí frente a un hombre intercesor. El Señor dijo: no voy a destruir al justo con el impío. No voy a acabar al justo, no lo voy a destruir. Ahora mira bien, aquí estamos viendo cómo el Señor le está prometiendo a Abraham que si hubieran 10 justos, él no iba a destruir a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero no lo sabían, no habían 10 justos. Es posible que Abraham hubiera bajado a 5 justos y el Señor quizá le hubiera dicho: si hay 5 justos en Sodoma y en Gomorra, no la destruiré por causa de esos 5. Había una intercesión. Nosotros, uno de los principios bíblicos para que una persona sea salva es la intercesión. Y es interesante, Abraham intercedió hasta el final delante de la presencia de Yahweh. Al Señor le dijo: Señor, yo te estoy suplicando que tengas misericordia. Y Dios, mi amado hermano, es un Dios de misericordia. Es un Dios que le dio el tiempo suficiente a los moradores de Sodoma y de Gomorra para que se arrepintieran, para que hicieran teshuvah, para que se volvieran a Él, para que hicieran un cambio en su vida, se arrepintieran y se convirtieran, pero ellos no quisieron. La palabra del Señor sigue diciendo allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 10 de la siguiente manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dice la palabra del Señor aquí, encontramos que hay un hombre intercediendo.
hay un hombre clamando, hay un hombre pidiéndole al Señor misericordia. Y el Señor dice, yo voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Dios había decidido tener misericordia. Si hubieran habido, aunque sea 10 justos, quizás si hubieran habido 5 justos, Dios hubiera mostrado su misericordia. Si hubieran habido 3 justos, Dios habría mostrado su misericordia. Pero mi amado hermano, en aquellas terribles ciudades de Sodoma y de Gomorra, no habían 3 justos, no los habían. Pero la palabra del Señor es clara. Cuando dice allí en el libro de los Hechos, cree en el Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua Mashiach, y serás salvo tú y tu casa. Había un hombre justo, había un hombre que se dolía con lo que estaba pasando, un hombre que no solamente oía, sino que veía las iniquidades, un hombre que afligía su alma, un hombre que estaba clamándole a Dios por esa nación, intercediendo por ellos, predicándole a ellos, hablándole la palabra de Dios, y ellos no quisieron. Ellos no quisieron tener a Dios, no le quisieron escuchar. Sigue diciendo la palabra del Señor, mira, allí en Génesis capítulo 19, el libro de Bereshit, 19, 15 y 17, dice de la siguiente manera, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no me perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia de Yahweh para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Dice la palabra del Señor que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer. Él era el único justo que había allí. Ni siquiera su esposa, ni siquiera sus hijas estaban buscando de la presencia del Señor. Pero es por la misericordia de Dios. Dios le dijo, escapa por tu vida. En la palabra del Señor dice que los ángeles tomaron la mano de Lot, tomaron la mano de su mujer y de sus hijas y le dijeron, escapa por tu vida, no vuelvas a mirar atrás. Era el momento decisivo. Venía juicio sobre una nación, venía juicio sobre un pueblo pagano, venía juicio sobre una nación que no había querido convertirse, que no había querido arrepentirse, que no había querido escuchar la voz de Yahweh, que no había querido escuchar la palabra de la predicación de Lot. Lot les estaba diciendo todos los días, arrepiéntanse, conviértanse, busquen a Dios, dejen sus malos caminos. Y estos hombres dijeron, deja ya. Eres un extranjero y vienes a convertirte en juez sobre nosotros. Léete todo el capítulo de Génesis 18 y el 19. Vas a encontrar cómo Lot les estaba diciendo a aquellas personas que no hicieran más maldad. Y lo que estaba diciéndole en ese momento, se lo había pasado diciendo todo el tiempo. El Señor toma Lot, el Señor lo saca y le dice, no mires atrás, escapa por tu vida. La palabra del Señor en el libro del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, dice que aquel poniendo su mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. No tenía que obedecer. Dios nos llama a nosotros a obedecer.
obedecer su palabra, obedecer la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh, la palabra de Yahshua HaMashiach, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Tanakh y el Brit Hadashah. Este libro, esta palabra es la que tú necesitas conocer, la que tú necesitas meditar, la que tú necesitas escudriñar y la que tú necesitas vivir. El Señor le dijo, escapa por tu vida, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Y dice la palabra del Señor, allí en el libro de Bereshit, que Lot salió escapando por su vida, pero la mujer de Lot, que tenía su corazón en la ciudad de Sodoma y en la ciudad de Gomorra, cuando estaban huyendo, volvió su mirada hacia atrás. El Señor les había dicho, no mires atrás. Ella volvió su mirada hacia atrás. Ella no era digna del reino de los cielos. Ella no quiso escuchar la voz de Dios. Ella escuchaba la voz de su corazón que le decía, mira lo que dejas atrás. ¿Cuántas personas, mi amado hermano, cuántas personas, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, han cerrado su corazón para no escuchar la voz de Dios y prefieren escuchar la voz de su corazón? La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Yahweh, solo el Señor. Y el Señor dice, yo, Yahweh, que conozco el corazón del hombre. Tu corazón, mi amado hermano, tu corazón, mi amada hermana, tu corazón, mi amado amigo y amiga, es engañoso. Mi corazón es engañoso. Mi corazón me puede decir algo que no es verdad. Pero la palabra de Dios es verdad. Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos escuchar la voz de Dios. No podemos volver a nuestra mirada hacia atrás, porque aquel que vuelve su mirada hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Estamos hablando de la teología bíblica que refuta la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad te vende la salvación. La teología de la prosperidad dice que no hay gracia gratuita. La gracia, mi amado hermano, la gracia, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es totalmente gratuita. Eso es gracia. Misericordia inmerecida, es gratuita. Para nosotros es gratuita. Para Dios le costó un precio muy grande, que fue la sangre vertida en la cruz del Calvario para lavarte a ti y para lavarme a mí. Eso es misericordia. La gracia de Dios, mi amado hermano, la gracia de Dios, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es gratuita. Pero el Señor, estamos hablando de cómo podemos ser salvos. Número uno, por la intercesión. Tú quieres que alguien de tu familia sea salvo, intercede por él, ora por él, clámale a Dios por él, para que el Señor toque el corazón. Pero hay otro punto para que tú seas salvo o para que algún pariente mío sea salvo. Y no solamente es la intercesión, también necesitamos de la predicación. Predicar es llevar el mensaje del evangelio. Predicar es hablar de las buenas nuevas de salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Mira lo que dice la palabra del Señor en Marcos 16, 15 y 16. El Señor dice de la siguiente manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Número uno, el Señor nos dice que debemos ir y predicar el evangelio. Mira lo que sigue diciendo Marcos 1, 14, 15. El principio del evangelio de Marcos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Yahshua, Jesús, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje, ese es el mensaje del evangelio. Decirle a la persona que está en pecado que se arrepienta. Arrepentíos, hagan teshuvá, vuélvanse a Dios. Eso significa arrepentirse. La palabra arrepentirse viene del hebreo teshuvá, que significa volverse a hacer un giro de 180 grados y regresar hacia Dios. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro en su predicación está diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra del Señor me manda a predicar el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y el mensaje de las buenas nuevas de salvación es arrepentíos y convertíos y creed en el evangelio. El Señor Jesús nos mandó a predicar el mensaje del evangelio. Ahora bien, yo quiero que alguien sea salvo. Tú quieres que alguien sea salvo. No necesitas sembrar. No necesitas prometer. No necesitas hacer pacto. No necesitas decretar. Todas estas palabras van en contravía de la teología bíblica. Van en contravía del mensaje del evangelio. El Señor te dice, la salvación es gratuita. ¿Quieres ser salvo? Intercede. ¿Quieres ser salvo? Arrepiéntete. ¿Quieres llegar a que tu familia sea salva? Busca la presencia del Señor. Intercede por ella y arrepiéntete y que ellos se arrepientan. Arrepentíos. Ese es el mensaje del evangelio. Un mensaje del evangelio que no predica arrepentimiento no es el mensaje del evangelio. Todo el mensaje del evangelio es arrepiéntanse, conviértanse y crean en el evangelio. Si nosotros queremos salvación para nuestra alma, si queremos salvación para nuestra familia, tenemos que interceder por nuestra familia y que ellos se conviertan. Si yo no me he convertido, si todavía sigo viviendo en mis delitos y pecados y quiero salvación para mi alma, necesito arrepentirme, reconocer mis pecados. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿queremos salvación? Amén. Entonces, queremos salvación para nuestra familia, arrepintámonos y por nuestra familia intercedamos para que ellos lleguen al conocimiento de la palabra y sean salvos. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de la primera de las salvaciones, la intercesión y el arrepentimiento. Mira lo que sigue, voy a terminar esto de arrepentimiento y de predicación. En Efesios 2, 8 y 9, el apóstol Pablo dice, porque por gracia, por misericordia inmerecida, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí es por fe.
es por gracia de nuestro Dios y por fe en nuestro Dios. Ahora voy a seguir hablando, ya hablamos entonces de salvación. La salvación tú no la puedes comprar, tú no puedes pagar, porque Dios no hace acepción de personas ni toma soborno. El segundo punto, sanidad. La sanidad. Tú no necesitas pagar por sanidad. No necesitas pagar para que te vendan un pañito ungido y te lo manden para que tú se lo pongas a alguien y para que esa persona sea sana. No necesitas pagar. Tú no necesitas sembrar. A veces te dicen, mire, siembre. Si tú siembras, si tú haces promesas, si tú haces pacto con Dios, entonces nosotros, aquí este grupo tan nutrido de personas que nos encontramos en esta maratón, entonces vamos a orar por la sanidad y Dios nos va a escuchar porque nosotros somos los ungidos, somos los llamados para sacarte a ti la plata y hacerte creer que nosotros podemos orar por ti, por la plata que tú des y entre tú más des, entonces vamos, tu familia o tú o tu pariente va a ser sano. La sanidad, mi amado hermano, la sanidad de acuerdo a la palabra de Dios es gratuita. Es una promesa de Dios. El libro de Bereshit, capítulo 11, versículo 30, libro de Génesis, dice en el versículo 30 del capítulo 11, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sarai era la mujer de Abraham, la esposa de Abraham, pero ella no podía tener hijos porque era estéril y la esterilidad es una enfermedad. Ahora dice la palabra del Señor más adelante en el mismo libro de Bereshit, en el mismo libro de Génesis, capítulo 17, versículos 15 al 19, de la siguiente manera. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa, Sara significa princesa. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Pero era estéril, no tenía hijo, pero Dios le promete que la bendeciría y le daría un hijo. Sí, dice el Señor, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, reyes de pueblos vendrán de Sara. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios Elohim, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Libro de Bereshit o Génesis 17, 15 al 19. Mira qué interesante es esto. Sara o Sarai era una mujer estéril que no podía tener hijo. Pero viene Dios y le dice que la va a bendecir y que le va a dar un hijo. Ahora Abraham se ríe. Abraham se ríe de Dios. A ver, bueno, creo que todos lo reíamos. Abraham era un hombre de 100 años. Imagínate un hombre de 100 años que Dios le prometa que le va a dar un hijo de una mujer de 90. Si hubiera sido en este tiempo, lo más seguro es que a Sara la habrían hecho abortar, o si hubieran dicho que iba a estar esperando un hijo, era una locura. Que iba a quedar embarazada, no se aceptaba, pero Dios le prometió a Abraham que de Sara Dios le daría un hijo. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo imposible para Dios?
¿Cuánto le pagó Abraham a Dios por su hijo? ¿Cuánto dinero dio Abraham a algún sacerdote o algún pastor o algún hombre supremamente espiritual para que orara a Dios y Dios le concediera un hijo? ¿Cuánto le dio? Nada. ¿Por qué? Porque la sanidad que Dios promete es gratuita. Es una promesa de Dios. La sanidad, mi amado hermano, la sanidad, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es una promesa de Dios. Ahora bien, te voy a seguir leyendo. Romanos 9:5 dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. El Señor le dice al pueblo que si escuchara atentamente la voz de Dios, de Elohim, y guardare sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le ha enviado a los egipcios. Egipto es un tipo del mundo, mi hermano. Ninguna de la enfermedad de la gente que tiene la gente del mundo te la enviaré a ti, dice el Señor. Para que yo sea una persona sana, primeramente tengo que guardar los mandamientos, tengo que guardar los preceptos, tengo que guardar los estatutos, tengo que conocer el Tanakh, tengo que conocer la Torá. La Torá, mi amado hermano, lo que nosotros conocemos como la ley de Dios, es Torá significa instrucciones. Si tú conoces las instrucciones de Dios, si tú meditas en las instrucciones de Dios, si tú cumples las instrucciones de Dios, ninguna de las enfermedades que el Señor envía a la gente del mundo te la enviará a ti. Si tú lo crees, para el que cree, todo es posible. Si Dios lo dice, yo lo creo. Ahora mira, pero quizás tú ya estás enfermo, tú ya has enfermado por no haber escuchado atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 53, versículo 3-5, en el libro de Isaías, dice así de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, escucha bien esto, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? ¿Quién sufrió nuestras dolencias? ¿Quién cargó en él el pecado de todos nosotros? Solamente Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, versículo 16-18 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mi amado hermano, la sanidad es gratuita.
El Señor ha prometido que ninguna enfermedad que envió a los del mundo la enviaría a nosotros si escucháramos atentamente la voz de Dios, nuestro Elohim. Pero como no la hemos escuchado atentamente, como desconocemos su palabra, como desconocemos sus estatutos, como desconocemos sus decretos, como desconocemos su Torah, entonces nosotros hemos adquirido enfermedades, pero hay alguien que ha venido para sanarte y la sanidad que Él te ofrece es totalmente gratuita. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, nunca hizo maratones, nunca antes de comenzar a orar por los enfermos o a poner su mano sobre los enfermos, a liberar a los endemoniados, nunca puso a los 12 a pedir ofrendas, a pedir siembras, a hacer promesas y mucho menos pactos, ni a decretar. Él llevó nuestras enfermedades. Él nos sana a nosotros gratuitamente. Tú no tienes que pagar por tu sanidad. Él ya cargó tu enfermedad. Si tú lo quieres creer, solamente basta con creerlo y recibirlo. Él lo ha dicho. Al que cree, todo le es posible. Y luego dice el Señor allí en Mateo 10, capítulo 10, versículo 5 al 8, dice: a estos 12 envió Yahshua, Jesús, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino ir antes, es decir, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino criar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuánto le costó a los discípulos la salvación? Nada. ¿Cuánto le costó a los 12 su sanidad? Nada. Ellos lo recibieron de gracia, de misericordia inmerecida. Fue la misericordia inmerecida de Dios para con nosotros que nosotros recibimos salvación. Es por la misericordia inmerecida de Dios que nosotros recibimos sanidad. Es por la misericordia inmerecida de Dios que el Señor nos dice: así como tú lo has recibido, llévalo. Cuando a ti te predicaron el mensaje del evangelio, te convertiste, te arrepentiste, aceptaste que eras pecador o pecadora. Ahora que Dios te ha cambiado, lleva el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y díganle: arrepentíos y creed en el evangelio, y sanad enfermos, echad fuera demonios, limpiar leprosos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la verdadera teología, no la teología de la prosperidad. ¿Sabes por qué por qué tantos crédulos siguen a estos mentirosos? Porque desconocen el mensaje de la palabra de Dios. Desconocen el mensaje del Tanakh y del Brit Hadashah, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Señor dice en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El Señor ahí lo dice en el libro de Osea. Ahora también lo dice en el libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A la ley y al testimonio. Si no hicieran conforme a esto, es porque aún no les has amanecido, es porque aún están en tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105, y lumbrera a mi camino. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, dice Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Queremos sanidad, queremos salvación. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber realmente a quién seguimos. ¿A quién sigues tú? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? ¿De quién quieres recibir sanidad y salvación? ¿Del hombre o de Dios? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas sus fines son fines de muerte. Hemos venido hablando estamos hablando de salvación, sanidad y riquezas, de acuerdo a la teología de la prosperidad, y salvación, sanidad y riquezas, de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy no alcanzamos a hablar acerca de riquezas. Nos habla de Dios que podemos nosotros ser ricos. Nos habla Dios que podemos nosotros tener riquezas. Nos dice Dios, nos da Dios principios bíblicos para obtener riquezas. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que Dios nos da pautas para que nosotros podamos tener riqueza. Ya conoces el camino de la salvación. Solamente a través del mensaje del Evangelio, que es el mensaje de las buenas nuevas de salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Queremos tener sanidad? Tú puedes tener sanidad. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es el único que te puede dar sanidad, tanto sanidad física como sanidad espiritual. ¿Podemos tener riquezas? Eso lo hablaremos mañana. Seguro que sí. ¿Quieres tú saber qué enseña la Biblia acerca de las riquezas y cómo obtenerlas? Te invito mañana a que nos acompañes aquí en este programa de una palabra viva y eficaz. A las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, 6 de la noche, hora de México y de algunos países de allí, de Arizona también. Y vamos a seguir compartiendo este mensaje y vamos a conocer la palabra del Señor. Recuerda, el Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a orar para pedirle al Señor por aquellas personas que aún no conocen al Señor. Quizás en esta noche hay alguna persona de los que nos están siguiendo que aún no le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, que aún no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente necesitas hacer una oración, una sencilla oración de fe, como la que yo te voy a proponer. Si quieres hacerla, la puedes hacer después de mí. Hacerlo con fe, creyendo a la oración que tú vas a hacer. No vas a aceptar una religión, no hablamos de religión, sino que quieras aceptar a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach en tu corazón, como tu único y suficiente Salvador. Si quieres hacerlo, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia para darte gracias, para pedirte, Señor, que me perdones. Señor, reconozco que he pecado y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija.
Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre vertida en la cruz del Calvario, que me ha lavado de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Ahora vamos a hablar con las personas que tienen alguna enfermedad física. Vamos a orar, como de costumbre, por las personas que tienen enfermedades del alma, por las personas que tienen necesidades económicas y por las personas que están pasando dificultades en diferentes partes del mundo. Y digo, vamos a orar, porque yo te voy a invitar a ti que me estás siguiendo, que conoces al Señor, que le has entregado tu vida, a que me acompañes a orar. Dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo en pedir algo, Dios lo hará. Te invito a que ores conmigo esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios del cielo y de la gloria que sea escuchando nuestra oración. Amén, bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre. Oh Padre del cielo y la gloria, en esta noche, Señor, queremos presentar delante de tu presencia, Señor, a todas estas personas, Señor, que están enfermas, aquellas personas que tienen cáncer, aquellas personas que tienen sida, aquellas personas que tienen enfermedades, Señor, del corazón, riñones, pulmones, Señor, del hígado, Padre Santo, enfermedades cerebrales, Padre Santo, enfermedades, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, intestinales, Señor, Dios mío, enfermedades en la piel o en cualquier parte del cuerpo, Señor, Dios mío, en esta noche las presentamos delante de tu presencia para pedirte, Padre del cielo y la gloria, sé tú sanando en esta noche, sé tú obrando poderosamente, sé tú, Señor, Dios mío, creando tejidos nuevos, órganos nuevos, oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios mío, te lo suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos. Al que cree todo le es posible, Señor. Bendice, sana ahora mismo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Padre del cielo y la gloria. Ahora mismo, Señor. Oh, haz tú tu obra, Señor. Ahora, Padre del cielo y la gloria, presentamos delante de tu presencia aquellas personas, Señor, que están atadas, Señor, por algún espíritu del enemigo, personas con espíritu de depresión, personas con espíritu de suicidio, personas con espíritu de aborto, personas con espíritu, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, Señor, de autosuficiencia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cualquier espíritu del enemigo que les esté atando, Señor, que les esté atormentando, Padre, Señor, lo declaramos, Señor, Dios mío, reprendido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, Padre. Tu palabra dice que pondríamos las manos sobre los enfermos, echaríamos fuera demonios, Padre, y en el nombre de Jesús lo hacemos, Señor, porque no somos nosotros, sino eres tú, Señor, que lo estás haciendo en este momento. Oh, Padre del cielo, la gloria. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, mira a las personas que están en necesidades económicas, Padre. Señor, sé tú supliendo, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, llena sus alacenas. Señor, provee fuentes de trabajo. Señor, Dios mío, bendice el entrar y el salir de estos tus hijos, Padre. Bendícele, Señor, su arteza de amasar. Bendícele, Señor, Dios mío, el campo, Señor, donde trabajan ahora mismo. Por el poder de tu Espíritu Santo te lo suplicamos, Padre del cielo y la gloria. Oh, Padre Santo, también por aquellas personas que están pasando dificultades, Señor. Oh, Padre, por causa, Señor, Dios mío, de algún acontecimiento natural o persecución por causa de tu evangelio. Señor, te pedimos, Señor, Dios mío, restaura, guarda, libra, Señor, Dios mío, y esconde, Señor, Dios mío, a tu iglesia en el hueco de tu mano. Señor, te pedimos, bendícele, Señor, fortalécele, Señor, levántales con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén y
Amén. Amados, el Señor les bendiga. Para mí es una bendición compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Para mí es una bendición contar con la presencia de ustedes desde diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacernos llegar sus inquietudes, sus testimonios, y que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite. Vamos a terminar hablando acerca de las riquezas, cómo el Señor puede bendecirte. Si tú deseas saber de este tema, te espero mañana a las 9 de la noche, hora del este, aquí en su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Que el Señor te bendiga y hasta mañana, si el Señor así lo permite.